Bienvenidos a un estudio más que hacemos ahora con el libro de Miqueas. Vamos a estudiar el capítulo 4 y el capítulo 5 en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Y el título de este capítulo 4 es El futuro reino de Israel. Estamos en este momento haciendo nuestro estudio versículo por versículo, y si es primera vez que ves este estudio, recuerda que tenemos muchos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos llegando ya a 550 videos grabados de 45 minutos de estudios inductivos, usando también el método de enseñanza expositiva. Así que vamos a leer lo que dice el capítulo 4 para entender el contexto, y voy a explicar también un poquito más cómo y en qué situación se encuentra este capítulo 4 para nosotros. Dice el capítulo 4, versículo 1. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender de qué se trata estos capítulos, para poder también no solamente conocer acerca de los detalles que involucran el contexto, sino también para poder entender cómo tú eres, cuál es tu voluntad revelada a través de estos versículos y cómo podemos conocerte a través de la Biblia. Ayúdanos a entender y que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a todas las personas que se van conectando. Recuerden que estudiamos versículo por versículo. Y si tú has escuchado lo que hemos leído, habla de Jerusalén, habla de aquellos momentos. Miren, en este tiempo, cuando estamos haciendo este estudio, Jerusalén, o la ciudad antigua, o la ciudad de David, que se lo conoce, está dividido. Una parte es para los judíos y la otra parte es para los árabes o los palestinos. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata todo este capítulo. Pero a manera de introducción, vamos a ir viendo primeramente unas 4 preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién escribió el libro? Pues fue Miqueas. Y luego vamos a ir viendo la segunda pregunta es: ¿cuándo fue escrito? Aproximadamente entre el año 749 al 634. Por eso es que Miqueas ve la destrucción o la invasión de Asiria al reino del norte en el año 722. ¿A quién fue escrito? A Judá e Israel. Recuerden que ya estaba el reino dividido, reino del sur y reino del norte. Cuarta pregunta: ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca y ofrecer el perdón a todos los que se arrepientan. Y para entrar un poco en el contexto, como les hablaba, el reino está dividido. El reino del sur se lo conoce como Judá, cuya capital es Jerusalén. El reino del norte se lo conoce como Israel, cuya capital es Samaria. Ahora, haciendo un panorama, la mitad del panorama, ¿no?, de la Biblia, nos vamos a enfocar desde la división del reino, el año 931. En el reino del norte surgen 3 profetas: Jonás, Amós y Oseas. Ya hemos estudiado estos profetas y están grabados en la lista de reproducción, que lo puedes ver versículo por versículo. El año 722 es una fecha importante porque, como les mencioné, Miqueas es testigo de la invasión de los asirios al reino del norte y desaparecen las 10 tribus, y como su capital es Samaria, recuerden que de ahí surgen los samaritanos. Segunda de Reyes, en el capítulo 17, nos habla esto, paralelo con Segunda de Crónicas. Ahora, en el lado del sur, si tú estás viendo este estudio, en el lado izquierdo tuyo sale Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías. Luego tenemos Lamentaciones. Todos estos son los profetas para el sur que surgen como una voz de parte de Dios para simplemente advertir o
llamarles la atención o dirigir al pueblo de Judá o Jerusalén. ¿Qué sucedió cuando Jeremías y Lamentaciones terminan de escribir? Pues otra fecha importante es el 586. Nabucodonosor termina quemando el templo. Vamos a ver en este capítulo también cómo es que sucedió con este rey Sedequías. Ahora, fueron llevados a Babilonia por 70 años y ahí en Babilonia se escriben 2 libros, Ezequiel y Daniel, que son profetas también. Luego se escribe Esdras, que es un libro histórico que narra el regreso después de 70 años de estar en el cautiverio, y ahí se escribe Esther. Luego surgen 2 profetas, Ageo y Zacarías, y después de Esdras surge Nehemías, y paralelo a esto, el último profeta es Malaquías, y si estás viendo, como te digo, hay 400 años de silencio hasta Mateo. Una vez más, si estás viendo esto, todos los nombres que están escritos de color verde son los profetas menores y los que están escritos de color rojo son los profetas mayores. Simplemente son mayores porque tienen más capítulos y más versículos, no porque son mayores en importancia. Y los menores, obviamente, que tienen menos versículos. Entonces ya estamos yendo de forma cronológica, hemos hecho Jonás, Amós, Oseas, Abdías, Joel, y estamos en Miqueas. Y el próximo libro que vamos a estudiar será Nahum. ¿Ok? Entonces, haciendo esta introducción, ahora vamos a ver nuestro bosquejo del día de hoy. Del versículo 1 al 5 es el reinado del Señor. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 13 es la segunda parte de este capítulo. Israel será restaurado. Entonces, ya tenemos nuestro bosquejo, ya tenemos lo que vamos a estudiar, ya tenemos el contexto en el cual nos ubicamos en el año y como les dije, la intención de estos estudios de hacerlo versículo por versículo es ir de forma cronológica. Entonces, este es el momento clave para que Judá, el reino del sur, se acuerde, entienda, vea qué tan santo es el Dios que lo sacó de Egipto, qué tan lleno de gracia y misericordia es de mandar una advertencia a través del profeta, pero también qué tan fiel y justo es nuestro Dios. Así que vamos a ir viendo, a medida que yo paso las diapositivas, Miqueas profetiza y del versículo 1 al 3, el reinado del Señor en el futuro. Por eso dice el versículo 1, lo que hemos leído, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Y esa palabra lo he remarcado, en los últimos días. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? Porque en el tiempo de Miqueas no estaba sucediendo. Y miren que Isaías, capítulo 2, versículo 2, dice casi lo mismo. En el monte en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Entonces, ¿de qué se trata esta profecía? Cuando hablamos en los últimos días, para muchos de la perspectiva profética de los judíos que solo conocían el Antiguo Testamento, ellos entendían que el Mesías, o sea, iba a venir una persona, un líder, el Mesías, que iba a restaurar, que iba a traer un reino literal, estamos hablando, o sea, material, con ministros, con dinero, con soldados. Y este rey que iba a venir era el que muchos de los profetas pues simplemente estaban hablando del Mesías, el rey Mesías, el rey. Pero no entendían cómo iba a suceder, no entendían a cabalidad que la primera llegada de nuestro Señor, el rey, que instituyó un reino no material, no literal, sino un reino espiritual. Reino en nuestros corazones. El reino de los cielos no se basa simplemente en cuestiones materiales, sino es un asunto del corazón, es un reino que se extiende por todo el mundo y es por eso que en esa parte de la profecía ellos no entendían que la primera venida del Señor era de esta forma y que iba a haber una segunda venida. Pero para nosotros también nos deja en esta situación. ¿Cuándo son los últimos días? Está hablando de ahora, del tiempo que estamos viviendo, está hablando del futuro, porque cuando está hablando en ese momento de
de este monte santo de Jerusalén. Miren, Jerusalén fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Fue el lugar donde David hizo sacrificios y levantó, y su hijo, ¿no? Salomón, levantó el templo. Pero hoy, estamos hablando 2025, si estamos viendo este estudio, y este es... hoy es una... Como has visto, entonces, hoy es una... es una estructura que está dentro de lo que es Palestina. Y si tú has visto esta cúpula de la roca, se le llama así, es un pedacito, una porción que hemos visto de un videíto pequeño, es la parte que le corresponde al mundo árabe. Este lugar, esta cúpula, dicen los musulmanes, que fue ahí su profeta, que se llamaba Mahoma, en el año 500, fue ascendido milagrosamente hasta el cielo en un burro, y por lo tanto es santo, es sagrado. Y al otro lado, quería mostrarles un poco en el video, está lo que muchos hoy conocemos como el muro de los lamentos de los judíos. Pero, para que tengamos una idea, lo que era antes no es ahora. Y solo queda un muro. Pero, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo son los últimos tiempos? Les voy a mostrar, ahí tengo un diagrama de lo que vendría a ser los últimos tiempos. Desde el día de la creación tenemos el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento que ya está sucediendo, recuerden, Cristo marca algo nuevo, un nuevo pacto. Él muere en la cruz y nosotros a través de este sacrificio tenemos una bendición que es la salvación, podemos ser su pueblo. Ya esta era se le llama la época de la iglesia. Ahora, ¿cuándo terminará esta época de la iglesia? Pues terminará cuando Jesucristo venga por su iglesia en este acontecimiento que se llama el arrebatamiento. Y esto es la última semana de las 70 semanas de Daniel, que solo ya lo hemos estudiado, que está dividido en 3 años y medio o media semana, porque a media semana surge el anticristo, obliga que se ponga un sello el 666, y después de 7 años sucede la segunda venida de Cristo. Entonces, esos últimos días tiene que ver con el reino milenial de Cristo. 1000 años va a reinar, y Apocalipsis 19, 20, 21 hablan sobre este acontecimiento. Isaías también habla sobre esto. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? Donde todos vendrán, porque sabes, el día de hoy no hay un templo. Si has visto la cúpula de la roca, este lugar sagrado, no existe un templo. Así que tenemos que entender que esta profecía nos habla mucho más allá de lo que estaba viendo Miqueas en ese momento, mucho más allá de regresar del cautiverio, mucho más allá del tiempo de Jesús, mucho más allá del año 1948 cuando regresó a Israel o llegó a ser una nación Israel. No, está hablando más que eso. Cuando se acabe esta era, cuando pase la tribulación y la gran tribulación, vendrá un reino milenial. Ahora, ¿qué versículo nosotros podemos ver para que puedas entender esto? Mira, está Isaías 2.2, está Jeremías capítulo 16, versículo 14, Daniel 8.19, Joel capítulo 3, versículo 1, Zacarías 14.9 al 11, Malaquías 3.17 y 18, y Apocalipsis capítulos 19, 20, 21 y 22. ¿Ok? Ahora dice el versículo 2. Vendrá gente de muchas naciones. Por eso estoy hablando que es algo que va a suceder. Y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Versículo 3. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas
y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Entonces, ¿cuándo va a suceder? Donde hay paz, donde hay ya el Señor va a gobernar, porque el Señor entró sí como un rey en lo que se conoce como el Domingo de Ramos, pero no instituyó un reino material, un reino así, literal, sino un reino espiritual, para entenderlo mejor. ¿Cuándo sucederá esto? Miqueas está profetizando de un reino literal, un reino donde va a haber paz. Y sabes, el único momento de nuestra era en la escatología es el reino milenial. Ahora, vamos a ver la segunda parte de este primer parte del bosquejo, ¿no? Capítulo 4, versículos 4 al 5. Segunda parte, el reinado del Señor será diferente. Y ahora dice, miren, ¿cómo va a ser diferente? Todos vivirán en paz y prosperidad. Ahorita Israel está en conflicto con las naciones árabes. Entonces, esto va a venir en el futuro. ¿Qué más? Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Versículo 5. Y aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Palabra del profeta. Ahora, la segunda parte es Israel será restaurado. El versículo 6 al 8, Israel será restaurado como una nación poderosa. Versículo 6, vamos a leer. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados, a quienes he llenado de profundo dolor. Miren, en aquel día venidero, dice, reuniré. Versículo 7. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. Versículo 8. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado y mi muy amado Jerusalén. Tengo otra imagen que nos refleja el muro de los lamentos y, como les dije, detrás del patio, ¿no? Detrás de ese muro está la cúpula de la roca o la mezquita de la roca, como se la conoce. Y ahí es donde es la parte de los árabes. Así que, si tú has visto y has entendido un poquito mejor este capítulo de Isaías, los primeros 4 versículos son una copia de estos primeros 4 versículos también de Miqueas, porque recuerden que Isaías es contemporáneo de Miqueas. Ahora, lo segundo, que estos versículos en adelante narran ya no el acontecimiento del reino milenial, sino de el momento de la restauración, de regresar del cautiverio. Les enseñé hace un momento en este cuadro del panorama que hemos visto de la Biblia hasta los 400 años de silencio, pues ellos fueron llevados en el año 586, pero regresaron el 538, 36 con 2 grupos, Esdras y Zorobabel, y después regresó Nehemías. Entonces, estos versículos se están enfocando ahí, pero también se están enfocando en lo que sucedía el 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años, porque el año 70, recuerdan, fueron echados de Jerusalén por los romanos y nunca más llegaron a estar como una nación. Vivieron los árabes, volvieron a los mongoles, otra vez las cruzadas los tuvieron, o sea, por años y años los tuvieron los británicos. Hicieron muchas cosas con Jerusalén, conocida como la Ciudad Santa, un pequeño territorio que causa tanto conflicto, ¿no? ¿Y por qué es el conflicto? Miren, porque los judíos dicen, esta es la tierra que el Señor nos ha dado, y eso es verdad, y la Biblia lo respalda. Pero también los musulmanes son descendientes de Ismael, del otro hijo de Abraham, y dicen, no, nuestro padre también es Abraham. Y ellos dicen, bueno, nos corresponde la tierra. Y la lucha del catolicismo, al cristianismo, no, pero esto es la tierra donde Jesús caminó, y eso fue en la etapa de las cruzadas, cuando el catolicismo a punta de espada, ¿no? Quiso
recuperar esta ciudad santa. Es conflictiva. Hasta el día de hoy, como les dije, hay conflictos en el Medio Oriente. Ahora, versículos 9 al 10, vamos a ver, Israel será restaurado después de los dolores de parto. Ahora pues, dice, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? Han muerto todos tus sabios. El dolor te ha apresado como una mujer durante el parto. Como dije, estos versículos ya hablan del momento en que van a ser llevados como cautivos. Versículo 10. Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto, dice el texto, ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia. Voy a volver a leer, miren. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia. Pero allí el Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Esto se cumplió. El ejército babilónico vino el año 586, como les dije. Vinieron en 3 grupos, pero fue el año 586. Empezaron del 605, ¿no? Con Nabucodonosor, o Nabopolassar, papá de Nabucodonosor. Y atacaron este año 586 lo que es Jerusalén. Destruyeron el templo, incendiaron el templo, incendiaron la ciudad, los llevaron cautivos a muchos judíos. Y sabes, si tú lees 2 de Crónicas 39, 36, del 9 al 23, y Esdras capítulo 1, versículo 2, nos narra estos acontecimientos que están hablando estos versículos. Incendiaron la ciudad, quemaron los muros, los tuvieron rodeados por 1 año y 6 meses, o 18 meses los tuvieron rodeados en este momento. Todo eso se estaba por cumplir. O sea, estamos hablando 760, 722. Judá, reino del sur, estaba seguro de que no le iba a suceder como al reino del norte. Pero Miqueas les dice, les va a suceder, van a ser llevados a Babilonia. Porque una vez más los reyes, los líderes estaban otra vez volviendo a la idolatría, desobedeciendo a Dios, estaban rompiendo las leyes de Dios, estaban volviéndose como Israel, idólatras. Y esto era un llamado de atención para muchas de las personas que estaban en Judá. Ahora, cuando miramos y estudiamos hasta ahora estos versículos, nos hace recordar algo. ¿Sabes qué? Que las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen, pero Dios promete un tiempo de paz y prosperidad, sí, como su reino milenial. También promete juicio y castigo para todos los que se nieguen a seguirlo. O sea, tienes que entender eso. Las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Ok? Sí, amén. Pero para algunos van a ser de bendición y para otros de castigo. Dios es fiel, Dios cumple lo que promete. A pesar de que para muchas personas piensan que Dios es tan bueno que no hace nada malo, mira, lo malo es que el hombre se aprovecha de la gracia y misericordia de Dios, y lo malo, aún nosotros podemos decir esto está bien y esto está mal, pero el único que puede determinar lo malo es Dios. Esto es bueno y esto es malo. Bajo la justicia de Dios, todas las obras del ser humano son, el profeta dijo, trapos de inmundicia. Aún lo bueno pareciera para Dios que es algo que no ayuda para la salvación, que no ayuda para pasar a la vida eterna. Por eso necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. No somos buenos por nuestros buenos actos, somos malos porque estamos dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, deseando maldad, pensando maldad, maquinando maldad en nuestras obras. Al final no agrada a Dios porque Dios conoce realmente por qué y cómo lo hacemos. Esa es la buena noticia. Dios es fiel, cumple sus promesas. Obviamente, paz y seguridad para nosotros, que somos sus hijos. Y si seguimos su nombre y si nos arrepentimos, es una bendición. Pero la mala noticia es que Dios es fiel y cumple sus promesas de enviar juicio y castigo en este mundo y en el lago de fuego en el venidero. Ahora, la tercera parte, versículos 11 al 13 de este capítulo, Israel será restaurado en medio de las naciones. Dice, versículo 11, ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes. Que sean profanadas, dicen ellos.
seamos testigos de la destrucción de Jerusalén. Mira, las naciones miraban eso, que seamos testigos de la destrucción de Jerusalén. Versículo 12. Pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor, dice el profeta, ni entienden su plan. Y lo he remarcado, ni entienden su plan. No saben que las que están reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. O sea, que las está reuniendo el Señor. Y versículo 13, levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor las riquezas mal habidas de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. Es interesante, ¿no? Porque Dios es fiel, Dios es justo, va a juzgar y Judá también va a experimentar lo que experimentó el norte, que hemos visto en el año 722. Pero las naciones dirán, miren, vamos a ver cómo destruyan Jerusalén. Pero Dios dice, por medio del profeta, es parte de su plan. Y si tú conoces la Biblia o has leído la Biblia, entenderás, dices, pero ¿cómo puede ser su plan cuando existe un libro que se llama Lamentaciones? Y eso no es el libro de los casados, por si acaso. Ese es el libro donde el profeta Jeremías lo escribe y mira Jerusalén, mira a sus habitantes, mira a los niños, mira a las mujeres embarazadas, mira a los ancianos. Y sabe, en el fondo le dice Dios, yo creo que se te pasó la mano. Como les dije, 18 meses. Estuvieron rodeados, aislados, así como cuando nosotros nos encerraron en la pandemia en casa, así estuvieron rodeados en los muros de Jerusalén 18 meses. Cortaron el agua, no había alimento, morían de hambre, hermanos, hasta comían el estiércol de paloma. O sea, era terrible lo que vivían. Y cuando entraron, mataron, destruyeron, abusaron sexualmente de las mujeres, mataron a los niños. O sea, esto es algo que muchas personas dirán, pero ¿cómo puede ser el plan de Dios algo tan doloroso, algo tan sufriente, algo tan que puedes decirme horror? Es un horror lo que está pasando, porque eso es lo que decía Jeremías. Es horror, es horroroso lo que está viviendo el pueblo de Dios. Pero Dios tiene un plan. Hay un plan. Como les dije, esa es la buena noticia, es que Dios es fiel y justo. La mala noticia, que Dios es fiel y justo. ¿Cómo puede ser bueno y malo? Bueno si obedecemos, malo si desobedecemos. Esa vendría a ser una mala noticia. Así que ese es parte del plan de Dios. Y eso es lo que nos cuesta entender muchas veces, que los planes de Dios, hermanos, los planes de Dios muchas veces no se comprenden en el momento y no siempre traerán alegrías. Los planes de Dios muchas veces no se comprenden en el momento y no siempre traerán alegrías. Si miras en la historia cómo es que fue y sucedió con el pueblo judío. Después del año 70, una parte del grupo se reunió y se puso allá escapando de Jerusalén. Hay una fortaleza que se llama Masada, que era de Herodes, uno de los Herodes, y se quedaron ahí. Los romanos los persiguieron después de destruir Jerusalén, quemar, incendiar el templo. Hermanos, no quedó piedra sobre piedra, tal como dijo Jesús. Los tuvieron ahí por meses y meses asediados, todos ellos. Al final, cuando, miren, cargaron, tú tendrías que ir ahí para ver, ¿no? Hicieron terraplenes, lograron entrar y ¿sabes qué encontraron? Ningún judío vivo. Ningún judío vivo. ¿Por qué? Porque todos dijeron, preferimos morir antes que volver a caer sobre las manos o la esclavitud o las manos de los romanos. Hermanos, por años vivieron cosas desastrosas. Aún Hitler, 4 o 6 millones de judíos. Hermanos, simplemente porque eran judíos. ¿Hay un plan en medio de esto? Pareciera que no lo hay, pero sí lo hay. Por eso es que cuando ahora esta profecía, los primeros versículos se cumplen, hermanos, en menos de 80 años, Israel es mucho más poderoso que Latinoamérica, que muchos países de Latinoamérica.
Los judíos han surgido, han crecido y siguen surgiendo y siguen creciendo. Son los primeros en la tecnología. Su PIB o su PBI, perdón, en inglés. ¿Sabes? Ellos tienen ahora una gran calidad de vida, pero todavía falta cumplir. Y siguen en conflictos, siguen en problemas. ¿Cómo puede del dolor, del sufrimiento haber un plan? Dios tiene un plan, hermano. Aunque pareciera que no, sí lo tiene. Y sin ir a los judíos, ¿cómo es tu vida? En mi vida, no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido sonrisas. Yo he pasado muchas situaciones difíciles en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. He pasado situaciones dolorosas, con lágrimas, pero ha sido todo parte del plan de Dios. No siempre Dios me ha dado lo que yo quería. Y ¿sabes qué? Si Dios me hubiera dado lo que yo quería, lo que yo le hubiera pedido, no estaría aquí enseñando o pastoreando. Y las veces que Él no ha respondido o no me ha salido como yo quería, me he frustrado, he llorado, he sufrido, pero sabes, es parte del plan de Dios. Para la persona que ama a Dios y que entiende quién es Dios, su soberanía, sus propósitos divinos, sus planes que son diferentes a los nuestros, el profeta dijo, mis planes no son, mira, mis planes, mis caminos, mis pensamientos no son como los tuyos. Sí, yo tengo planes para ti de bienestar, pero son diferentes a lo que tú quieres. Cuando entendamos esta verdad bíblica, comprenderemos esto, hermanos, que los planes del Señor muchas veces no se comprenden, especialmente cuando hay dolor, pero siempre, siempre nos ayuda a confiar en sus promesas. No siempre traerán alegría, pero sabes, traerá paz, seguridad y al final la meta para el cristiano no es esta vida, es la vida eterna y la meta es la glorificación. Y no podré experimentar la glorificación si no parto de este mundo. O en un abrir y cerrar de ojos mi cuerpo será transformado. Eso se le llama la glorificación. Por eso Isaías nos promete algo, hermanos. Capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por aguas profundas, lo he remarcado, yo estaré contigo. Y el profeta no dice, yo te voy a librar de las aguas profundas. No, cuando tú pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios nunca dijo, hoy yo te voy a librar, mira, de la tempestad, de estos ríos, ¿no? Del agua, del fuego de la opresión. No, yo estaré contigo. Jesús muchas veces nos dijo lo mismo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. En Mateo 28 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos, hermanos, en nuestro Señor. Ahora, vamos a estudiar el siguiente capítulo, que vendría a ser el capítulo 5. Y recuerden que este capítulo 5 nos habla de la promesa de un líder eterno. Ese sería el título. Y el bosquejo del 1 al versículo 6, el líder humilde de Israel, y del 7 al 15, el remanente de Israel. Vamos a empezar del 1 al 5a, el líder humilde de Israel saldrá de Belén. Formen las tropas. El enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Así que lo primero que tienes que saber, que este versículo 1 correspondería al capítulo 4. Y del versículo 2 en adelante sería el capítulo 5. Pero bueno, por eso nos gusta estudiar la Biblia versículo por versículo. ¿Quién es el líder que van a golpear en la boca? ¿De qué está hablando? Yo les dije, este es el asedio, este es el momento en el cual viene Nabucodonosor, los babilónicos, y tú puedes ver en 2 Reyes 25. Ya tenemos el estudio de 2 Reyes 25. Si quieres ver los detalles, puedes poner 2 Reyes 25, Calvary, Arequipa, y te va a salir directo el video. ¿Qué pasó? Sedequías era el último de los reyes de Judá de la dinastía de David. Como les dije, 18 meses encerrados en los muros. Al principio estaba bien, pero pasaron los días y el hambre llenó y los niños no tenían que comer. Había historias, algunos cuentan las historias, que hasta se comieron a un niño. O sea, era terrible, tipo de canibalismo. Y ya no aguantaban
el asedio y los soldados con este rey Sedequías abrieron una parte del muro para escaparse de noche y saben, los babilónicos los descubrieron, atraparon a Sedequías, lo llevaron a Sedequías y ¿sabes lo que hicieron? Agarraron, lo hicieron ver a sus hijos, su familia, lo golpearon, por eso dice, lo golpearon al líder, los mataron delante de su padre Ezequías y luego le sacaron los ojos para que nunca más pueda ver otra cosa y en su mente queda grabado la forma en que mataron a sus hijos y toda su familia. Destruyeron el templo, incendiaron el templo, se llevaron las cosas sagradas y todo eso sucedió. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, no estaban atentos a lo que Dios les dijo a ellos. Así que todo eso está grabado, lo pueden ver los detalles, hermanos. Los babilónicos fueron crueles. Y el juicio vino sobre ellos. Ellos pensaban, no, pues le pasó a Israel, pero no a nosotros, hermanos. Miqueas les está advirtiendo. Por eso les explicaba cuál era el propósito. Era, mira, el juicio va a venir si ustedes no se arrepienten. Versículo 2, ¿qué nos dice? Pero tú, y cambia el tema, por eso es que decimos que esto sería el capítulo 5. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces, miren cómo los profetas hablaban, por eso hablamos, ¿no?, de las profecías. De un versículo pueden estar hablando de un tema que sucedió en 586, y ahora el versículo 12 va a hablar de un tema que sucedió pues el año 0 o menos 2 antes de Cristo, ¿no? O sea, el nacimiento del Salvador. Si bien es cierto, a un líder lo golpean, le sacan los ojos, le hacen un acto de crueldad, ahora el profeta da una voz de esperanza, que de Belén, ahí está la profecía, y obviamente todos recordamos esto en Navidad, el nacimiento, de Belén va a surgir un líder. Pero no está hablando de un líder humano, porque está hablando que sus orígenes, hermanos, vienen desde la eternidad. Está hablando del nacimiento del Dios hecho carne, del Verbo hecho carne, de Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Mesías, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora, Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartimos. Jesús es Dios, hermanos, antes de que comenzara el mundo. Por eso dice, sus orígenes son desde la eternidad. Y en Colosenses 1, 16, 17 dice, porque por medio de Él, está hablando de Cristo, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, como los átomos o las galaxias más allá de nuestra vista, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado, ¿sabes?, por medio de Jesús y para Jesús, de Él y para Él. Versículo 17, Él ya existía. Y está hablando por eso de Jesús. No hay otro líder que existía antes de todas las cosas. Y mantiene unida toda la creación. O sea, Él es. Está hablando de Jesús. No solamente el creador, sino por medio de Él fueron creados y fueron creados para Él, porque toda la gloria pertenece a Él. Y ¿sabes qué, hermano? Mantiene unida toda la creación. Yo te animo a que busques en el Google el ajuste fino del universo. El universo está así, no solamente milimétricamente, sino nanómetro, o sea, el nanómetro, el milímetro, el más pequeño, el nanómetro más pequeñito. O sea, estas son unas medidas así tan exactas, tan precisas, que si algo se descompone, el universo se descompone. ¿Y quién lo sostiene? Pues Jesús. Hace muchos años, en la mitología, los chinos creían que habían tortugas, ¿no?, o elefantes, perdón, los de la India las tortugas, los chinos los elefantes, los griegos a Charles Atlas, ¿se acuerdan? El hombre sostenía el mundo, pero cuando el hombre salió de este sistema en el cual vivimos, terrestre, se sostiene sobre la nada. ¿Quién hace posible esto? Pues el texto acá dice, Él, Jesucristo, lo mantiene unido. Y esa es la noticia para nosotros. Esa será la buena noticia de Belén. Iba a venir el Salvador. Y un día, hermanos, fue a la cruz siendo inocente para morir por tus pecados y mis pecados. Por eso rechazar al Salvador, rechazar a Jesucristo, es rechazar la vida eterna. Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió, ¿saben en quién? En Cristo, para que seamos santos.
perfectos e intachables a sus ojos. Y eso es el amor de Dios, hermanos. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Jesús es el Dios hecho carne para que tú y yo, que también fuimos elegidos, pero en Él no es un acto aleatorio, no es simplemente mirar, el beneficio y el privilegio de ser elegido, sino que soy elegido en Él. No porque soy Efraín, Dios me eligió, sino porque yo he creído, he puesto mi fe, he respondido con fe a la revelación bíblica. Él me ha mostrado, Él ha puesto en mí la verdad. Y sabes, todos nosotros debemos estar agradecidos a nuestro único Señor y Salvador. Ahora, el versículo 3 dice, el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos, hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin sus compatriotas volverán al destierro, a su propia tierra. Y el profeta sigue, miren, profetizando, dice, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. Versículo 5, y Él será la fuente de paz. Él será la fuente de paz. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías, está hablando del Verbo hecho carne, su preexistencia. Por eso Juan, cuando empieza su carta, su evangelio, en el principio ya existía el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. O sea, y es interesante que dice, y Él será la fuente de paz. ¿Cómo logró la paz? ¿Y de qué paz está hablando? Pues es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. No es una paz de ausencia de problemas, es una paz que se basa en la confianza en medio de los problemas. Pero ¿cómo lo logró? Mira, tú tienes que entender esto. Jesucristo fue al madero, fue a una cruz a morir por tus pecados y mis pecados. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos enemigos, éramos enemigos de Dios y la raza humana es enemiga de Dios y la forma de conciliar o de reconciliar al mundo pecador con el Padre es a través del sacrificio de nuestro Señor. Por eso Juan 14, 27 Jesús dijo, yo les dejo un regalo y ese es el mayor regalo. ¿Saben cuál es? Dice el texto, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. ¿Estás buscando paz? ¿Sabes qué? No lo vas a encontrar en el licor, en la marihuana, no sé, en las drogas, cocaína, en una relación de pareja, no sé cuánto dinero tenga. Hermanos, personas que tienen dinero, personas que han logrado todas sus metas, sus sueños, muchas veces, y la gran mayoría no tiene paz. La paz no se basa en que, mejor voy a conseguir, voy a lograr, voy a evitar. La paz tiene que ver con un asunto del corazón, de mi mente. Y la única forma de tener paz es a través de Jesucristo. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Sabes por qué? Porque yo me he arrepentido. Le he hecho a Jesucristo mi Señor y Salvador. Y Él en esa cruz clavó todos los pecados, mis pecados que estaban en mi contra y me cobraban la factura. Yo tenía que pagarle a Dios. ¿Y qué me costaba? Una eternidad en el lago de fuego. Y Jesús lo rompió. Y yo ya no tengo culpa por el pecado. Lo ha quitado. Yo ya no tengo pecado que me condene porque no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Yo soy nueva criatura, regenerado, restaurado, soy hijo de Dios, soy adoptado y si muero, ¿sabes qué? Voy a estar con mi Señor. Esa es la paz. Este mundo va a pasar. Las cosas van a pasar. Él tiene el control. Yo confío en Él. No digo que no tengo que hacer nada. Tengo que hacer, tengo que obrar, tengo que alejarme del pecado. Tengo que tomar las decisiones correctas. Pero la paz viene cuando yo estoy en amistad con Dios y soy su hijo y soy perdonado y soy amado. Y sabes, no soy perfecto, pero soy amado y soy perdonado porque no significa que no soy pecador, pero soy perdonado. Y eso es por la gracia y misericordia que nos ofrece la salvación, una paz en mi mente y en mi corazón. Por eso Jesús podía decir, así que no se angustien ni tengan miedo. Hermanos, Cristo vendrá y todos estaremos pronto con Él.
hermanos, una vez más, la única paz duradera en la mente y el corazón, en medio del caos, es la paz que otorga el Salvador. Versículo 5, ve al 6. El líder humilde de Israel los rescatará de los asirios. Dice, cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren a nuestras defensas, nombraremos a 7 gobernantes para que nos vigilen, a 8 príncipes para que nos dirijan. Ellos gobernarán a Asiria con la espada desenvainada y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Y esta profecía de Miqueas parece más decir, él levantará, porque Nimrod, Asiria, es lo mismo que Babilonia, está hablando del tiempo en que van a regresar o ser restaurados a partir desde Ciro, que fue los medo-persas, quitaron y sacaron a los babilónicos de su reinado. Ahora, la última parte, remanente de Israel, versículos 7 al 9, el remanente de Israel triunfará. Entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. Versículo 8, el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras que se abalanza sobre ellas y las desgarra sin nadie que las rescate. Versículo 9. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados. Después de estar 70 años en Babilonia, el 536 regresa el primer grupo con Esdras. Puedes ver esto en el capítulo 2 y ojo que ya tenemos también el estudio del libro de capítulo 2. Regresaron muchos judíos, básicamente 50,000. Ahora, del 10 al 15, el remanente de Israel será purificado. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Está hablando de su segunda venida, que viene, hermanos, con una corona, con una ropa blanca, roja, una espada que sale de su boca y con sus ojos como de fuego, ¿recuerdan? Versículo 11, derribaré tus muros y demoleré tus defensas. 12, pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. 13, destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. 14, quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Todo esto sucedió, hermanos. Los medos persas conquistaron Babilonia el año 539 al 38 antes de Cristo. Versículo 15, derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo Dios puede decir de venganza? Sí, Dios, a veces muchas lo tienen como, uy, si Jesucito estuviera acá no me juzgaría. No, Dios es un Dios, juez, justo, juzga con justicia. Y si tú desobedeces, hermano, esto dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de Dios nadie se burla, el hombre cosecha aquello que siembra. Y acá, si las naciones se niegan a obedecerme, pues simplemente derramaré mi venganza. Esto, hermano, nos hace ver que la peor decisión del ser humano es desobedecer a Dios. Vamos a terminar con 4 conclusiones este estudio. Primero, las promesas de Dios siempre se cumplirán para la bendición de muchos o para la perdición de muchos. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy. Los planes de Dios muchas veces son incomprensibles en el momento de dolor y nosotros podemos conocer el final de sus planes. Recuerden que hay un plan de Dios y confiar en su promesa de la glorificación de nuestra alma. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy, la única forma de tener paz en la mente y el corazón en medio de este mundo de caos y crisis es estar en paz con el Creador a través de la salvación de Jesús, nuestro Señor. Y la cuarta conclusión que hemos visto en este estudio, la desobediencia a la palabra de Dios y sus mandamientos es la peor decisión del ser humano. ¿Por qué no oramos? Le damos gracias y ya somos salvos. Pero si estamos en desobediencia, es tiempo de arreglar cuentas con Dios, pedirle perdón y regresar a Él. Señor, te agradecemos por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por este momento especial. Sobre todo, Señor, por hacernos entender que tú eres un Dios justo,
fiel, que cumples lo que prometes, aunque no siempre sea aquello que tú prometes de bendición, a veces es de juicio. Pero así eres tú, Señor. Pero prometes también bendecir a aquellos que obedecen y prometes juzgar y castigar a aquellos que desobedecen. Que tu gracia y misericordia esté con nosotros y ayúdanos a serte fiel hasta el día que tú nos llevas, Señor. Muchísimas gracias por todo. Quizá no entendamos tus planes en este momento de lo que estamos pasando o viviendo, o por qué vivimos, o por qué nos ha pasado esto, pero sí sabemos, Señor, que tus planes son mejores que nuestros planes. Y simplemente nos toca confiar en tu soberano poder y mantenernos fiel a ti. Muchísimas gracias por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like y qué te parece la forma en que Dios juzga a Judá. Y lo otro que me gustaría ver si tú puedes responder de este estudio, ¿cuál de las 4 conclusiones te ha gustado más? Nos vemos en un próximo estudio.